Amén. Buenas noches a todos, mis amigos, mis hermanos, familia, colegas, en el nombre de Jesús, buenas noches. Bueno, hoy quiero hablarles en mi lengua nativa, en español. Quería compartir un poco algo sobre la palabra de Dios y también sobre la vida espiritual, sobre la vida que todo cristiano debería o debe y tiene la responsabilidad de buscar en su vida diaria. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, yo quiero hablarles hoy un poco sobre la vida espiritual basada en la palabra y basada en las experiencias que el Espíritu Santo nos da. Amén. Sí. No acostumbro a ser religioso, a ser fanático, no acostumbro a ser tan tajante, humanamente hablando, a pesar de que la vida espiritual es una vida seria. Y es por eso que hoy quiero hablar un poco. Claro, yo sé que quien va a ministrar, yo sé que quien va a convencer, yo sé que quien va a confrontar, yo sé que quien va a redarguir, yo sé que quien va a mostrar la verdad es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, amigos, yo quiero que usted se prepare, que póngase los pantalones en el nombre de Jesús. Abre tu corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero hablarte un poco sobre la vida que tenemos que tener en Cristo Jesús. Amén. Yo sé que soy un pecador, pero Cristo me llamó para ser santo, no para ser un pecador. Hay mucha gente que dice así: yo soy un cristiano, un cristiano pecador. Sí, fuimos pecadores, hermanos. No es cuestión de ser de echársela de super santo, no. Es cuestión de asumir la palabra del Señor, es cuestión de asumir y tomar pose de aquello que el Señor nos dio. Amén. La identidad que tenemos hoy en día solamente viene de Cristo Jesús, viene de la muerte en la cruz del Calvario, viene de su sangre y sobre todo viene, aleluya, de la vida en el Espíritu Santo, viviendo, aleluya, guiado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay un versículo aquí que ya lo voy a leer, que Jesús muchas veces preguntó para los discípulos, solo que aquí está registrado una vez en algunos libros para confirmar o para enseñarnos o para que el Señor Jesús nos enseñe, aleluya, cómo o qué la gente está hablando de ti, ejemplificado a través de la persona de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a parar de rodeo y vamos ya desde ya a la palabra del Señor. Aquí en Mateos capítulo 16, versículo 13 en adelante. Amén. Mateos capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante. No tengo Biblia en español, tengo Biblia solamente en portugués. Pero usted que tiene su Biblia en español ahí en su casa, en el nombre de Jesús, puede buscar allí, confirmar en la palabra del Señor, independientemente de la versión que tú tengas, de la traducción que tú tengas, si es NBI, si es Reina Valera, si es King James, hermano, es la palabra del Señor. Amén. El Espíritu Santo es quien va a causar el impacto y el cambio en tu corazón, en tu vida, así como también en mi vida. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor Jesús. Y llegando Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, interrogó a sus discípulos, diciendo: ¿qué dicen los hombres ser el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente ser el Hijo del Hombre? Hablando de Él. Amén. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. Amén. Eso es lo que la gente hablaba de Jesús. Cuando la gente no conoce a nadie, cuando la gente no conoce a una persona, comienza a hablar un poco de cosas. X cosas. Continúo. El versículo 15. Y les dijo él: y ustedes. Jesús está hablando ahora a los discípulos. Jesús ahora está hablando para ti y para mí.
¿Por qué? Porque somos discípulos, porque somos seguidores de Cristo Jesús. Amén. Nosotros no somos parte de la multitud de las personas que están hablando. Amén. Esto es para los discípulos ahora, para aquellos que son más íntimos. Y les dijo, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién dice que soy yo? Jesús preguntando. Ahí Simón Pedro, como salió, aparentemente, y Simón Pedro respondiendo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Simón Pedro respondiendo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo, bienaventurado eres tú, Simón Bar-Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, yo quiero hablarle hoy, yo quiero dedicarle este mensaje en especial a la iglesia, indiferentemente de la denominación, indiferentemente de la placa de iglesia, indiferentemente si tú eres de la Asamblea de Dios, indiferentemente si tú eres de la bautista tradicional, renovada, indiferentemente si tú eres presbiteriano o wesleyano, indiferentemente, es para la iglesia de Cristo Jesús, aquellos que confiesan a Cristo Jesús, aquellos que se denominan o que se llaman por el nombre del Señor. Amén. Aquellos que creen que Cristo Jesús es el Señor y Salvador, aquel que vino, aleluya, de María, que fue engendrado por el Espíritu, aquel que cree que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro único Salvador y el único camino para llegar al Padre. Es para ti, para los discípulos. Amén. En el nombre de Jesús. Deja ver aquí que está un poco caliente, que aquí en Manaus hace calor. Gloria a Dios. Amén. Esa es una pregunta muy importante hoy en día para nosotros, los que somos hijos de Dios. Amén. Tú que eres pastor, tú que eres misionero, tú que eres evangelista, que tienes un llamado de evangelista, tú que eres profeta o que tienes un llamado de Dios genuino como profeta y que en ese oficio te destacas y operas en el reino de Dios y en la iglesia. Eso es para ti. Si tú tienes un llamado de maestro de la palabra, amén. Si eres diácono, así como aquellos diáconos de verdad que habla del libro de los Hechos, que habla de Esteban, de Simón, de Felipe, amén, y de los otros, esto es para ti. O si eres simplemente un discípulo, eres alguien que todavía está sentado en las sillas de la iglesia y no sabes cuál es tu ministerio, o no tienes aún la revelación del Señor, o no estás buscando eso, o no te interesa saber, aleluya, cuál es tu ministerio, cuál es tu llamado, qué es lo que Dios quiere que tú hagas, dónde quiere Dios ponerte en el cuerpo de Cristo. Esto es para ti. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, mi hermana Ellen, por compartir esta transmisión. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Dios te abençoe, Ellen Silva, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, la pregunta de Jesús, que no quiere callar. La pregunta es para los discípulos. Jesús está interrogando, Jesús hace una pregunta, Jesús está cuestionando a los discípulos, está preguntando, está sondeando a sus seguidores, así como hoy Jesús está sondeando a los seguidores de Cristo Jesús. Pero hoy, hermano, yo quiero enfocarme esta parte aquí, este pasaje, quiero tomarlo como un ejemplo para mi vida personalmente y para la vida de muchos cristianos. ¿Por qué, hermano? Porque mucha gente hoy en día, indiferentemente de la religión, indiferentemente de la doctrina, indiferentemente de la placa de iglesia, los hombres, los seres humanos, así como yo y así como usted, hemos tomado una atribución que no nos pertenece. Yo les voy a decir por qué yo estoy diciendo eso. El hombre, la iglesia evangélica, hoy los cristianos humanamente han tomado una posición que no les pertenece. ¿Cuál posición, misionero? ¿Cuál posición, profeta? La posición es, hermano, que nosotros hoy en día somos los que determinamos, aparentemente, somos los que determinamos quiénes son los que son cristianos, quiénes son los que son evangélicos, quiénes son los que son hijos de Dios, quiénes son los que son llamados. Hermano, no depende de mí, no pertenece a mí juzgar quién es o quién no es cristiano.
Mi papel como discípulo es reconocer a Cristo Jesús en la vida de mi hermano o en la vida de mi hermana, indiferentemente del llamado. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, Jesús hace esa pregunta. Yo tomo esa palabra como para mí. Ustedes, mis hermanos, para los que están allí online, para los que están allí asistiendo, Ellen, Marcos, Dios te bendiga, mi hermano Marcos Eduardo, en nombre de Jesús, mi hermana Raiza, que está en España también, en el nombre de Jesús. Ustedes nos han preguntado que mucha gente quizás te critica, que mucha gente quizás habla mal de ti, muchos cristianos. Cuando digo mucha gente, hablo de cristianos evangélicos, de protestantes, de creyentes, de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos hoy en día se toman una atribución que no les pertenece, una atribución como si fueran jueces. ¿Por qué jueces? Porque ellos son los que determinan, son ellos los que deciden quién es que es un hombre de Dios, quién es la mujer de Dios, quién es que va para el cielo. ¿Sabes? Es una cosa muy interesante, es una cosa loca hoy, a lo que hemos llegado hoy, la falta de temor de Dios, la falta de noción, aleluya, de los santos, aleluya. ¿Quién soy yo para determinar o para decidir quién es que va para el cielo o quién es que es evangélico? Hermano, yo te voy a dar unas palabras aquí según lo que Jesús nos enseña. Jesús hace una pregunta para sus discípulos. ¿Quiénes dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Jesús estaba preguntando qué era lo que la gente hablaba de él. Entonces mucha gente decía de Jesús, no, ese es Juan Bautista, ese es Elías, ese es Eliseo, ese es Jeremías, ese es Isaías o uno de los profetas. La gente hablaba, no acertaba, la gente no sabía realmente quién era Jesús. Las únicas personas que sabían quién era Jesús, ¿saben quién? Eran los discípulos, eran las personas que estaban más cerquita de Jesús, eran los íntimos, solamente los íntimos, hermano. Quiero decirte a ti que eres pentecostal, que eres evangélico, tú que usas falda, mujer, tú que te viste como evangélico, como pentecostal, que usas camisas mangalares, que te gusta usar tu corbata, tu chaqueta, que te viste como evangélico. Me disculpa que te diga así, porque mucha gente se viste de evangélico pero no son cristianos. Mucha gente solamente se disfraza de evangélico exteriormente, pero no son cristianos, pero no son gente realmente hijos de Dios. Me disculpa la palabra, pero hoy la palabra es fuerte. Hoy la palabra, por eso dije así, que la palabra es para confrontar, pero cuando Dios te confronta es porque Dios quiere curarte. Cuando Dios te confronta en tu religiosidad, en tu regla doctrinal, es porque Dios quiere curarte. Porque para el cielo, hermano, no vas a entrar con religión, con religiosidad en tu corazón. Si quieres ser religioso, dice la palabra, dice el propio Jesús, que la religión pura y sin mácula es ayudar a los huérfanos, asistir a las viudas en su necesidad. ¿Y será que la iglesia está haciendo eso? Es una pregunta que nos confronta. Entonces, hermano, pero hoy en día la gente, hermano, yo voy para Venezuela. En Venezuela se ve mucho eso. Cuando yo voy para Venezuela, Dios me mandó a predicar de una forma diferente. ¿Sabe? Dios me mandó a predicar a mí, ustedes ya me conocen, ustedes que me siguen, ustedes que me han visto predicando en las iglesias aquí en Brasil y en otras partes de Venezuela, allí en el Callao, donde estuve ya un tiempo. Hermano, ustedes me ven que yo predico, Dios me mandó a predicar a mí en túnica. ¿Sabe? Yo me he visto con una túnica marrón y una capa blanca encima, y mucha gente comienza a criticar y a murmurar y a pecar contra Dios. ¿Sabía esto, que usted está pecando contra Dios? Porque Dios no me mandó a mí a ser juez de nadie. Dios no me mandó a mí a juzgar. Dios no me mandó a mí a criticar, hermano. Oye, mira como que aquí. ¿Quién dicen los hombres ser el Hijo del Hombre? ¿Quién dice las personas que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Quién dice la gente que es César? Hay mucha gente que sabe quién es César, pero no sabe, no me conoce realmente. Mucha gente sabe por lo que escucha, por lo que otros le dicen o por lo que ven en fotos, y por eso las personas crean un juicio, crean una característica, crean una perspectiva o crean una situación que no saben porque no conocen a la gente, porque no conocen a las personas. Hermano, yo quiero decirte a ti, que así como Jesús tenía 12 íntimos y uno de ellos era Judas, presta mucha atención, uno de ellos era un traidor. Pero mismo así ese traidor sabía quién era Jesús, porque él andaba cerquita de Jesús. Jesús le llama amigo, amén.
Bienvenido, pastor Odilton Castelo. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Compartilhe essa live ali em nome de Jesus. Deus abençoe a casa de recuperação. Saudade de você. Amén. Entonces, mis hermanos, mucha gente hablaba de Jesús. Mucha gente que decía que seguía a Jesús andaba solamente por interés o para andar de ojo, para andar solamente chismoseando, espiando a Jesús, esperando que Jesús pise en la conchita de mango para juzgarlo, para decir, ajá, yo sabía que ese era un pecador, yo sabía que ese no era el Hijo de Dios, yo sabía que ese no era aquello que la gente dice, porque la gente anda así, el religioso anda así. Hermano, déjame decirte que si tú estás viviendo esa vida, que si tú estás comportando así de esta forma, que si tú estás viviendo ese evangelio así, yo voy a decirte en el nombre de Jesús, con la palabra del Señor y con el Espíritu Santo en mi vida, tú eres un religioso, eres un juez, eres alguien que condena, no eres un hijo de Dios genuinamente en tu corazón, porque solamente te estás vistiendo como evangélico, estás hablando como evangélico, pero tu vida no condice con lo que tú predicas, con lo que tú enseñas o con lo que tú vives aquí, con lo que tú lees en la Biblia, porque Jesús, hermano, era una persona sencillo, una persona humilde, mansa, pero Jesús es una persona que tenía autoridad y que tenía palabra, y porque tenía palabra y porque era manso, eso era lo que lo destacaba, lo que, aleluya, lo que la gente veía, era aquello que él transmitía, la persona que él transmitía, aleluya, la esencia que Jesús tenía, el incienso espiritual, la esencia que Jesús cargaba encima de él. Era eso que lo destacaba en medio de toda la gente. Y la gente hablaba de Jesús. La gente hablaba de Él. Había una multitud de gente. Había era de diferentes tribus de personas que andaban atrás de Jesús. Otros andaban siguiéndolo genuinamente de corazón. Mucha gente andaba porque quería seguir a Jesús. Aleluya, quería que Jesús sea su maestro. Aleluya, otras personas andaban porque Jesús les daba pan, hacía milagros, les daba comida. Aleluya, eso es bueno también, pero mucha gente no seguía a Jesús de forma verdadera. Hoy es como hoy en día en las iglesias, mucha gente está yendo para la iglesia porque está buscando un dinero, porque está buscando un milagro, está buscando un beneficio propio, pero en sí la persona no quiere ser un discípulo, no quiere ser un íntimo, no quiere ser alguien que ande cerquita de Jesús, porque no quiere conocer a Jesús. Cuando tú quieres conocer a Jesús, cuando tú quieres conocer a Cristo Jesús, hermano, te voy a decir que tú vas a comenzar a vivir una vida diferente, tú vas a comenzar a conocer a Dios, tú vas a saber quién es Cristo y tú vas a hablar por el Espíritu Santo que está en tu vida, tú vas a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, aleluya. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, o de hecho, si dices que lo tienes, pero no te dejas guiar por Él, entonces, hermano, tu vida todavía cristiana está imperfecta. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. Como dijo el apóstol Pablo, veo que todavía son carnales. Cuando veo divisiones, cuando veo murmuración, cuando veo crítica, tú contra tu hermano, entonces veo que tú todavía eres carnal. Todavía veo que son personas que son carnales, que no son espirituales. O sea, el apóstol Pablo, él hace una distinción. Cuando tú comienzas a andar juzgando a tu hermano, cuando tú comienzas a juzgar a otra iglesia, a otro que no comparte tu misma fe, a otro que no se viste como evangélico como tú supuestamente te viste como evangélico. Porque tú usas falda, tú eres más santa que la que usa pantalón. Porque tienes el cabellito cortadito, bien bonito, ahí tú eres más santo o más evangélico que el otro que anda barbudo, que así como yo es cabelludo. Hermano, lo que te distingue delante de los ojos del Señor, no es delante de las personas, es tu carácter. Te vistas como te vistas, es tu carácter lo que va a marcar la diferencia. Cuando yo te veo hablando mal de mí, o cuando yo sé que tú andas hablando mal de tu hermano, porque él no es pentecostal, porque él no es bautista, porque él no usa manga cumplida y estás criticando, ay, él es del diablo. ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién eres tú para decir que fulano, o que cierto hermano, o que cierto hombre de Dios, o que cierta denominación es del diablo? Yo te voy a decir como el apóstol Pablo, cuando tú estás hablando así, te pones en un lugar de juez, tú no estás siendo carnal. Yo creo que tú estás siendo más del diablo
que tu hermano que tú estás juzgando. Yo creo que tú estás siendo más merecedor de juicio que aquel a quien tú estás juzgando. Porque, hermano, Dios no te llamó para juzgar. Dios a mí no me llamó para juzgar. Dios no me llamó a mí para criticar a aquel que está en pecado, si es que está en pecado. Y si no está en pecado, entonces yo estaría mintiendo, estaría dando un juicio equivocado, estaría juzgando equivocado, estaría emitiendo, aleluya, un falso testimonio. Y la Biblia te manda a ti, mi hermano, te manda a ti y a mí, me manda a mí y te manda a ti, que no podemos levantar falso testimonio contra nuestro prójimo. El segundo mandamiento dice el Señor que es semejante al primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo te voy a decir en qué se basea. Esto no lo tenía planeado ni tenía el versículo marcado, pero yo te lo voy a decir en el nombre de Jesús, por las palabras del propio Jesús. Quien cumple toda la ley, ese es cristiano. Pero ¿cómo tú cumples toda la ley? ¿Cómo tú cumples y cómo tú vives toda esta Biblia? ¿Cómo? Son 66 libros. Nosotros tenemos la costumbre que fueron inspirados por el Espíritu Santo, amén. Pero hay muchas cosas que fueron hombres que dijeron de un hombre para otro hombre, de un hombre, como el apóstol Pablo muchas veces dijo: hablo como hombre. Muchas veces fueron cosas dedicadas para un lugar específico, para personas específicas, a pesar de que eran hombres de Dios. Jesús dijo así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, y no tendrás otros dioses aparte de mí. No tendrás otros dioses, solamente el Señor, Él es Dios. Y el segundo mandamiento es semejante al primero. Dice la palabra que ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, obedeciendo estos dos mandamientos, los primeros dos mandamientos bíblicos. Obedeciendo estos dos mandamientos, tú estarás cumpliendo toda la Biblia, toda la ley del Señor. Amén. Ahí estarás siendo realmente cristiano. Pero cuando tú dices: yo amo al Señor, aleluya, yo soy cristiano, soy hijo del Eterno, y profetiza, hablas en lengua, hablas como un pentecostal, predica como un pentecostal, que parece que te estás privando. Gloria a Dios. Pero Dios no me mandó a criticarte. Dios no me mandó a criticar al pentecostal. Y Dios no mandó al pentecostal a criticar a aquel que no es pentecostal. Dios me mandó a amarlo a Él primeramente sobre todas las cosas. Dios me mandó a obedecerlo a Él sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, si tú no sabes amar a la iglesia de Cristo, si tú no sabes amar a tu hermano, si tú no sabes amar, entonces no digas que tú eres cristiano. No digas que tú amas a Dios, porque eres un mentiroso, eres un falso cristiano, eres un falso creyente, eres un tremendo religioso, eres un juez. Y lo que habla solamente es juicio y condenación en tu boca, porque piensas que tú eres el único santo, porque piensas que tú eres el único que está correcto. Hermano, quien está correcto es el Señor Jesús. Quien está correcto es el Espíritu Santo. Quien es perfecto es el Padre que está en el cielo, porque Él es el Señor, Él es el Eterno. O sea, en ninguna parte de la Biblia, déjame decirte, en ninguna parte de la Biblia Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios no me manda a condenar al pecador. Si el propio Dios dice en la palabra que Él no se alegra, Dios no se alegra con la muerte del pecador. Entonces, ¿cómo es que yo voy a condenar al pecador? Ay, está en el infierno. ¿Cómo es que yo voy a criticar a aquel que tú ni siquiera conoces la vida? Tú ni siquiera eres íntimo de aquella persona. Tú ni siquiera te has acercado. Así como yo digo, hermano. Yo digo así: quien quiere conocer a César Augusto Machado Figuera, quien me quiera conocer, no hable si todavía no me conoce. No hable de mí si todavía no eres íntimo de César. Tú puedes escuchar lo que los demás dicen. Quizás es verdad, quizás es mentira, pero solamente tú vas a saber si realmente es verdad o es mentira cuando tú llegas a mí, cerquita de mí, o me llamas, me dices: mi hermano César, quiero hablar contigo, mi hermano, porque yo estoy cansado de pecar contra Dios. Yo no sé quién tú eres. Yo quiero decirte, yo quiero preguntarte quién tú eres. Tú tienes esposa, tú eres profeta, tú eres casado, tienes hijos, tú eres misionero. Y yo te voy a responder todas esas preguntas y mucho más.
Pero lo mejor, hermano, lo mejor no es ni siquiera preguntarme a mí. Lo mejor es andar cerquita de mí. Así tú no andes cerquita de mí. Escúchame, presta atención. Así tú no andes cerca de mí, hermano. Yo te voy a decir con esos dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios. Tú que eres cristiano evangélico. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama con toda tu mente. No peques con tu mente, ama al Señor con tu mente, con tus pensamientos, ama con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, ama al Señor tu Dios y no tengas a otros dioses, solamente al Señor, teme solamente al Señor. Y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú amas a tu prójimo, tú no vas a condenar. Así tú no concuerdes, ¿no, mi hermana Ellen? Así tú no concuerdes con ciertas cosas que muchos hermanos hacen o viven o practican. Ámalo, porque Dios no te mandó a condenar. Dios no te mandó a condenar a tu hermano. Dios no te mandó a condenar a otra denominación. Dios no te mandó a condenar al pecador que está allá en la calle, que está en el mundo, que está perdido allá en el mundo. Dios no te mandó a condenarlo. Dios te mandó a amar. Dios te mandó a amar. Jesús te manda a amar. Porque Él dijo, ámense así como yo les amé. Hermano, Jesús es el ejemplo vivo. Jesús es el ejemplo perfecto de un cristiano, de un hombre de Dios que no criticó al pecador, que no lo condenó, sino que Él vino a amar. Porque Él dijo, y para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, para deshacer las obras de Satanás. Es para eso que Dios te llamó. Es para eso que tú eres pastor. Es para eso que tú eres misionero. Es para eso que tú eres profeta. Es para eso que tú eres un apóstol. Es para eso que tú eres un maestro de la palabra. Es para eso que tú eres un discípulo de Cristo Jesús. Es para deshacer las obras del diablo, porque tú eres un seguidor de Cristo. Entonces Jesús te dijo una vez, y me dijo a mí aquí en la palabra, aleluya, que las mismas cosas que Él hizo, yo también las haría. O sea, las mismas cosas que Él hizo, nos también las haría, y aún las haremos mayores que Él, porque Él iba para el Padre y Él está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra. Quien está hoy aquí guiándonos, enseñándonos, mostrándonos la palabra, revelándonos las revelaciones profundas, es el Espíritu Santo de Dios. Pero si tú no conoces al Espíritu Santo, yo te voy a decir, hermano, si tú no conoces al Espíritu Santo, no puedes decir que tú conoces a Cristo Jesús. Porque dijo el propio Jesús que el Espíritu Santo hablará de Jesús. Él es el que revelará a Jesús. Él es el que va a tomar de aquello que es de lo de Él, de lo de Cristo, y nos lo hará conocer. Nos lo traerá nos lo mostrará. El Espíritu Santo es quien nos va a revelar lo que viene del Señor, lo que viene del Padre, lo que viene de Cristo. Es el Espíritu Santo quien te va a revelar al Padre. Es el Espíritu Santo quien te va a revelar a Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo quien te va a enseñar la palabra, quien te va a enseñar a usar esta espada, como dice el libro de Efesios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces es el Espíritu Santo quien te enseña y me enseña a mí a usar la espada del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo, Él no te va a entrenar, Él no te va a enseñar a criticar y a condenar al mundano. No, eso es imposible, porque Él es santo. El Espíritu Santo, déjame decirte, mi hermano, el Espíritu Santo es una persona tan humilde de parte de Dios, que el Espíritu Santo nunca habla de Él. El Espíritu Santo solamente habla de Cristo. El Espíritu Santo solamente te habla de la palabra. El Espíritu Santo solamente te habla del Padre. El Espíritu Santo solamente revela lo que está en el corazón del Padre. Él nunca habla de Él, porque el Espíritu Santo es humilde. Él prefiere quedarse como detrás del telón, pero Él está operando. Él nunca dejó de operar. Él habla a través de la palabra. Él habla a través de Cristo Jesús. Cuando tú dices, ay, se me reveló Cristo Jesús, se me reveló la voz del Padre, es porque el Espíritu Santo, aleluya, Él te capacitó por la gracia. Él te capacitó, te abrió los oídos, te abrió los ojos espirituales para que tú veas, aleluya, la imagen y la esencia de Cristo. Hay mucha gente que aún todavía se piensa que es más perfecto que el Espíritu Santo, es más perfecto entre todos los hombres de la iglesia cristiana, y condenan esto porque dicen, ay, pero Cristo ya resucitó, Cristo subió a los cielos y Él no está más en la tierra. Sí, gloria a Dios, Cristo no está en la tierra, pero Cristo es omnipresente. Él puede estar allá sentado a la diestra del Padre, y Él puede estar aquí operando en la tierra, porque Él es omnipresente y Él hace como Él quiere. Pero para eso Él nos dejó al Espíritu Santo, el otro consolador, el otro paracleto,
Porque el Espíritu Santo es quien nos va a revelar a Cristo, es quien nos va a revelar al Padre, es quien nos va a revelar las profundezas de la palabra. Porque hay palabras aquí, hermano, que tú piensas que es solamente eso. La Biblia dice que la letra mata, porque la palabra es espiritual. O sea, tú no vas a entender nunca, jamás, nunca vas a entender esta palabra en tu entendimiento humano. Por más que tú te esfuerces, por más que tú estudies, por más que tú amanezcas toda la noche estudiando y buscando en el Google los significados de las palabras, los diccionarios, eso es muy importante, es buenísimo. Pero sin el Espíritu Santo, mi hermano, tú solamente estás preparando un estudio calidad, buenísimo. Pero sin el Espíritu Santo está vacío, no tiene esencia. No tiene esencia. Entonces, mi hermano, ¿qué dice la gente? Que es el Hijo del Hombre. ¿Qué la gente está hablando de ti? ¿Será que la gente está diciendo que tú eres fulano, que tú eres esto, que tú eres esto y esto? ¿Qué es lo que dicen los íntimos que están a tu alrededor? Hay personas que son íntimos, tus amigos, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus mejores amigos, las personas que son íntimos. ¿Qué es lo que dicen ellos de ti? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque solamente los íntimos saben quién tú eres y quién yo soy. Es como yo digo, ustedes quieren saber quién yo soy. Ustedes quieren saber quién es César Augusto Machado Figuera. Pregúntele a mi hijo, pregúntele a mi esposa. O pregúnteme a mí, personalmente. Y yo te voy a responder. Pero cuando tú emites un juicio, cuando tú emites un comentario sin saber quién es César, cuando tú emites un comentario sin saber quién es fulano, así el comentario sea bueno o malo, si no sabes quién es la persona, tú corres el riesgo de pecar o de mentir. Por eso es que Jesús les preguntaba a los íntimos, ¿qué es lo que los íntimos dicen de los hombres de Dios? Todo hombre de Dios tiene que tener personas íntimas a su lado. Y eso es lo más importante, lo que los íntimos dicen de ti. Eso es lo más importante, porque quizás es como yo ando predicando por allí en todo Brasil, predicando la palabra en mis cruzadas proféticas, y Dios se ha manifestado, gloria a Dios, el Señor ha hecho muchas cosas, he ganado vidas para Cristo Jesús, he llevado palabra de ánimo, de aliento, de alineamiento para la iglesia, y la gente, para la gloria del Señor, me honra como hombre de Dios, como profeta y como misionero, gloria al Señor. Pero los íntimos, los que están aquí en mi casa, ¿qué es lo que dicen de mí? Eso es lo más importante, porque allí es donde yo tengo base, es donde yo tengo, aleluya, identidad realmente de cristiano. Porque en la iglesia todo el mundo es cristiano. En la iglesia todo el mundo es hombre de Dios o mujer de Dios. Hermano, tú no eres más cristiano que nadie porque te viste como evangélico, porque usas ropa, porque usas pantalón, o porque hablas bonito, porque hablas 5000 lenguas, porque tienes lenguas de fuego. Eso no dice que tú eres más cristiano o más evangélico que nadie. Lo que te define como un cristiano o como un hijo de Dios de verdad, mi hermano, es tu vida en el Espíritu, es tu vida con Dios, es tu intimidad con el Señor. Es el conocimiento que tienes de la palabra y es la autoridad que tú has ganado predicando la palabra del Señor con tu carácter. Porque por los frutos es que el árbol es conocido. Hermano, yo he pasado por un sinfín de lugares. Yo he pasado por muchos lugares, tanto aquí como en Venezuela. Y mucha gente, siendo sincero, siendo más honesto con ustedes, en el nombre de Jesús, de forma pública, porque estoy en forma pública. Siendo sincero, hay mucha gente que critica. Una vez yo estaba predicando en una casa en mi barrio, allá en Casanova Norte, al frente de mi casa, en la casa de la nena. Estaba haciendo una célula, una casa. En la casa de ella estaba haciendo un culto de hogar. Y estaba con mi túnica, predicando la palabra, enseñando. Dios tocó vidas allí, personas lloraron, gloria a Dios, y las personas sintieron algo diferente. Y eso es lo importante de lo que Dios hace, porque no soy yo quien está haciendo, es el Espíritu Santo a través de mi vida. Y pasaron unos evangélicos pentecostales frente de la calle. Pasaron unos vecinos de allí, que yo los conozco y ellos me conocen también. Bueno, ellos me conocen de vista y porque crecí en el barrio, pero no me conocen, hoy en día no saben quién soy yo. No conocen mi carácter, no conocen mi vida con el Señor, no conocen mi vida con el Espíritu Santo, no conocen si yo conozco a Dios realmente.
porque no vienen a mí a preguntarme, no me llaman para preguntarme, sino que para ellos más fácil es criticar, condenar, juzgar, pecar contra Dios. Que si Cristo viene, como ellos tanto profetizan y predican, si Cristo viene, ellos se quedan por estar criticando y por estar juzgando a su prójimo. Yo me recuerdo que salió una voz de ese grupo que pasó. Yo estaba predicando allí en la casa de la nena, y pasó unos evangélicos pentecostales de allí, unos vecinos amigos míos, hermanos en Cristo, y dijeron: arrepiéntete, y otras cosas allí. Pero fue rápido, yo no vi quién era, porque era de noche. Hermano, eso me dio una tristeza, ¿sabes? Porque la gente, ellos estaban terminando un culto en una célula, en un hogar, en una casa. Entonces, ahí yo veo el corazón y el carácter de esa gente. Ahí yo veo realmente la calidad del evangelio, o la calidad del cristianismo que ellos tienen en su mente o en su corazón. Porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice el Señor. Entonces cuando yo veo personas hablando o emitiendo un juicio o diciendo algo así, no solamente de mí, sino de otras personas, ahí yo veo la calidad del cristianismo que ellos están viviendo, la calidad de la fe que ellos dicen que tienen. O sea, la calidad del Cristo que ellos predican. Y yo creo, hermanos, firmemente, y me da tristeza porque esas cosas pasan. Aquí en Brasil y en Venezuela, en todas partes pasa. Pero lo bueno que pasa, lo bueno es que nosotros vemos y eso, porque nos lleva a ver realmente cuál es la calidad de Cristo. Pero Dios a mí, mi hermano, Dios no me llamó a criticarte y a condenarte porque tú no crees ni tienes la fe que yo tengo. Y Dios no me mandó a criticarte a ti. Dios no me mandó a condenarte a ti. Dios no me mandó a juzgarte a ti. Dios no me mandó a decir que yo soy más santo que tú. No. Dios me mandó a amarte. ¿Por qué? Porque tú eres mi prójimo. Aparte de ser cristiano, tú eres mi prójimo. Y Dios me manda: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, hermanos, ustedes saben realmente lo que significa la palabra prójimo. Ustedes saben realmente quién es tu prójimo. Tu prójimo, hermano, es todo aquel que está a tu alrededor, sea cristiano, tu familia, tus vecinos, aquel que comparte tu fe y aquel que no comparte tu fe, aquel que no es de tu denominación o aquel que es de tu denominación, aquel que es pentecostal o aquel que es bautista, aquel que es presbiteriano o aquel que es una iglesia interdenominacional, o sea que no está afiliada a ninguna denominación, así como mi iglesia, la Comunidad Cristiana Pacto con Dios, allá en Ciudad Bolívar. Somos una iglesia interdenominacional porque no estamos afiliados a ninguna denominación conocida. Y hoy en día, hermanos, existen miles de denominaciones. Lo que me importa, como dice el apóstol Pablo, sea por contienda o sea por una vanagloria, lo que me importa es que Cristo Jesús, es que el evangelio está siendo anunciado. Eso es lo más importante para el apóstol Pablo y es lo más importante para mí, porque al fin y al cabo, quien va a separar el trigo de la cizaña es Cristo Jesús en el día del juicio. Él es el Señor, Él es el que va a determinar quién es de Él y quién no es de Él. Mi papel y tu papel como cristianos es cumplir la gran comisión. No es criticar, no es condenar, no es pecar contra el Señor ni contra tu prójimo. Es amar a tu prójimo, es cumplir la palabra del Señor. Deja que Cristo Jesús, aleluya, deja que Cristo Jesús sea el juez. Deja que Cristo Jesús sea el juez. Deja que Cristo Jesús determine quién es cristiano y quién no es cristiano. Deja a Cristo Jesús operar la transformación que tú no puedes hacer, que tú no tienes poder para realizar. Yo no tengo poder para transformar ni para cambiarte a ti. Yo puedo pedirle al Padre en oración: Señor, ten misericordia. Pero quien va a convencer al hombre del pecado, de la justicia y del juicio se llama la persona del Espíritu Santo. Él es el Dios que puede mudar y transformar tu vida, así, en un piscar de ojos. O sea, mi hermano, no eres tú quien va a determinar quién es que va para el cielo. Porque yo uso chaqueta, porque yo uso camiseta
Y ya me hablé, porque está muy caliente aquí. Está calor aquí. Gloria a Dios. O sea, yo veo mucha gente perdiendo la gracia. Veo mucha gente perdiendo la gracia de Cristo Jesús en sus vidas. Prefieren, hermano, ser más religiosos que ser más espirituales. Dios me manda a mí a ser guiado por el Espíritu Santo. Dios me manda a ser guiado por mi espíritu humano. Dios no me manda a ser guiado por demonios. Dios no me manda a ser guiado por lo que dice el vecino, por lo que dice fulano. Dios no me manda a ser guiado por lo que dice mi denominación, ¿sabe? Dios no te manda a ser guiado por lo que tu denominación dice, te enseña. Que muchas veces es enseñanzas de hombre, doctrina de hombre, reglas de hombre, para manipular y para controlar al hombre. Dios te manda a ser guiado por el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu, ustedes saben cuáles son. El fruto del Espíritu es diferente. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. El Espíritu Santo, que trae el carácter de Cristo Jesús. Y que ese carácter se manifiesta primeramente en amor. Amar a tu prójimo. La pregunta vuelvo y te repito. ¿Qué es amar a tu prójimo, hermano? Es querer para tu prójimo, para tu hermano, para aquel pecador, lo mismo que tú quieres para ti. Si tú no quieres que te condene, si tú no quieres que te critique, entonces para de criticar, para de condenar. Si tú quieres que las personas te conozcan personalmente, haz lo mismo. Va hasta ellos y conócelos personalmente, pero no juzgues sin saber quién es la persona. Así hablo de mí. Si tú me quieres conocer, o sea, si tú quieres hablar de mí, si quieres emitir algún juicio sobre mí, conóceme. Vamos, conoce a César Augusto Machado Figuera y yo me daré a conocer a ti y te diré en quién yo creo, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo vivo, qué es lo que yo he vivido, mis experiencias con el Espíritu Santo, en el Evangelio, las cosas malas, las cosas buenas, lo sobrenatural y lo natural que yo he vivido y que he experimentado desde que tengo, aleluya, uso de razón en Cristo, hace 27 años que estoy en el camino del Señor. Amén. Conóceme. Voy a leer otro pasaje aquí. Lucas capítulo 20. No, disculpe. Lucas capítulo 19 primero, versículo 47. Lucas capítulo 19, los últimos 2 versículos de ese capítulo. Dice así en el nombre de Jesús. Es cuando Jesús estaba purificando el templo. Y entrando en el templo comenzó a expulsar todos los que vendían y compraban, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han transformado en una cueva de ladrones y salteadores. El 47. Y todos los días enseñaba en el templo, pero los principales de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. El 48. Y no encontraban un medio de hacer, no encontraban un medio de matar a Jesús, porque todo el pueblo estaba dominado, aleluya, por lo que él estaba hablando, por lo que él enseñaba, por lo que él predicaba, por lo que ellos escuchaban hablar de Jesús. Eso aquí es un principio muy importante de prestar atención ahora. Presta mucha atención ahora en el nombre de Jesús. Los religiosos, aquí demostrado en el versículo 47, los religiosos, cuando digo religiosos, son aquellos principales sacerdotes, los líderes religiosos, los escribas y los principales del pueblo procuraban matar a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían envidia, porque tenían celos de lo que Jesús enseñaba, de lo que Jesús vivía, de lo que Jesús hacía. Porque ellos no entendían la vida de Jesús y no querían entender. Ellos no conocían a Jesús y no querían conocerlo. Entonces, ¿qué es lo mejor?
matar a Jesús. Hoy en día, ¿qué es lo mejor para el religioso? Hablar mal del hermano, detonarlo por la espalda, condenarlo, emitir un juicio de mentira, criticarlo sin saber la vida, sin querer conocer a aquel hermano, sin querer conocer a aquel hombre de Dios, sin saber quién es realmente aquel Jesús o aquel hombre de Dios. En el 48 dice así: y no encontraba un medio de matarlo, porque todo el pueblo estaba dominado por él, por lo que él hablaba, por lo que escuchaban de Jesús. O sea, eso es muy importante, hermano. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás predicando? Porque, hermano, Jesús era conocido por el pueblo. El pueblo seguía a Cristo no solamente por lo que ellos enseñaban, sino por lo que Jesús vivía. El pueblo estaba dominado por las enseñanzas del reino, por el evangelio del reino que Cristo Jesús enseñó y demostró. Y los religiosos quedaban con rabia de Jesús, querían matarlo. Hoy en día, siglo XXI, año 2022, 30 de julio, hoy día sábado, hasta hoy existen ese tipo de gente. En aquel tiempo era en Jerusalén, allá, en el Oriente Medio, en el Medio Oriente. Hoy en día es aquí también, en el continente americano, suramericano, aquí en Brasil, allá en Venezuela también. Existen esos fariseos religiosos. ¿Saben? Los fariseos pensaban que ellos tenían a Dios agarrado por la barba, por la chiva. Pensaban que ellos eran los únicos que merecían el cielo. Pensaban que ellos eran perfectos porque guardaban la ley de Moisés. Vivían en la ley, eran esclavos de la ley. Ellos forzaban y obligaban a la gente a vivir la ley. Y ellos mismos no vivían ni siquiera un punto, ni siquiera una coma, ni siquiera un puntico de la palabra de Dios a través de Moisés. Y así hoy hay muchos religiosos. Dentro de tu iglesia, en tu denominación hay muchos religiosos, muchos fariseos, muchos hipócritas que te tienen rabia, que te tienen odio, porque tú quieres vivir a Dios realmente, porque tú enseñas la palabra de Dios de verdad, porque tú vives el reino de verdad, porque tú vives en el Espíritu de una forma diferente que ellos nunca han experimentado, porque tú has tenido experiencia sobrenatural con Dios que ellos no saben, que ellos no han vivido, que ellos solamente critican porque ellos critican lo que no saben porque nunca lo experimentaron. Porque yo también pasé por eso, yo también fui fariseo, yo también fui un religioso. Yo también pensaba que yo estaba perfecto y correcto en lo que yo creía. Pero hoy en día todo lo que yo antiguamente criticaba, hace 22 años, hoy lo vivo todos los días. Cuando estoy realizando mis cruzadas, lo vivo siempre por donde paso. Milagros, curas, personas salvas, el evangelio del reino, demonios expulsados, demonios saliendo de gente, personas curadas en su alma, libertas en su alma. ¿Quién hace eso? César. No, es el Espíritu Santo. Es una vida en el Espíritu. Es mi esencia, es lo que yo cargo de Cristo, es lo que yo soy en Cristo. Esto es lo que marca la diferencia. No es mi ropa, no es mi cabello, no es mi barba, no es si soy pentecostal o no, no es si yo uso manto o no, no es si yo uso falda o no. Es tus vestiduras espirituales y tu carácter como cristiano, cuando estás escondido y cuando estás en público, cuando estás en el baño y cuando estás en público. Cuando tienes capacidad de perdonar, ahí eres un cristiano. Cuando tienes capacidad de arrepentirte, ahí eres cristiano. Cuando confiesas tu pecado y te apartas, ahí eres cristiano. Cuando pides perdón, ahí eres cristiano. Cuando aceptas el perdón de aquel que te hizo mal, ahí eres cristiano de verdad. Ahí es que se demuestra, aleluya, la fe que tú tienes y el Espíritu Santo está en tu vida. Pero cuando tú criticas a aquel que no comparte tu fe, eres un carnal, aún no eres cristiano. Cuando tú hablas mal del fulano, porque vive una dimensión del Espíritu que tú no la vives aún, y la criticas y piensas que es un escándalo, es porque tú eres carnal aún, porque aún no tienes vida en el Espíritu. Comienza a vivir en el Espíritu. Comienza a meterte con Dios, como dicen los pentecostales. Métete con Dios. Métete con el Espíritu Santo. Métete en oración. Comienza a pagar precio. Comienza a ayunar. Comienza a ayudar. Comienza a pedir del Señor que te bautice con fuego. Y tú vas a experimentar cosas sobrenaturales que nunca experimentaste. Tú vas a experimentar cosas que nadie te enseñó.
Dios te va a traer cosas de esta palabra, enseñanza de la palabra, de la Biblia, que nadie te enseñó. Y tú vas a pensar que te estás volviendo loco. Como mi mamá me dijo una vez cuando yo era nuevo creyente: no leas la Biblia, César, porque cuando tú leas la Biblia te vas a volver loco. Y yo creo que esa palabra se cumplió. Hoy estoy más loco que una cabra, porque he leído la Biblia y estoy leyéndola ahorita por la 10ª vez que la estoy leyendo para aprender, para crecer cada día más. Y todavía no he aprendido todavía lo que quiero aprender, lo que necesito aprender, porque todos los días aprendemos algo nuevo del Señor. Otra cosa, Lucas 20:46. Lucas 20:46. Guárdense de los escribas, tengan cuidado de los escribas que quieren andar con vestiduras cumplidas, con vestiduras grandes, largas, y aman ser saludados en las plazas y las principales sillas en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y haciendo por pretexto o por fingimiento largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los fariseos de nuevo, los religiosos de nuevo. ¿Sabe? Yo traigo estos versículos de propósito en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, esperando que el Espíritu Santo venga a hablarte a ti, venga a hablarte a tu corazón, venga a hablarte a tu alma, venga a transformar tu pensamiento, venga a alinearte a la mente de Cristo con la palabra del Señor. Jesús me manda y te manda a ti: cuidado con los fariseos, cuidado con aquellos que nada más quieren demostrar un evangelio de fingimiento, cuidado con los fariseos que solamente quieren andar vestidos bonitos y quieren ser reconocidos, quieren ser honrados por los hombres, pero no por Dios. Hoy yo veo, y usted también ha visto, yo conozco y tú también conoces a mucha gente que está buscando honra de hombres, que quieren ser reconocidos por los hombres y que por donde pase ellos quieren ser reconocidos porque se visten como pentecostales, con tremendas ropas, parecen evangélicos, parecen tremendos ministros, como los pentecostales dicen, tremendos ministros, hermano, pero de ministros no tienen nada, solamente la ropa. No es tu ropa de ministro y no es mi ropa de ministro, no es mi túnica que Dios me mandó a usar, no es tu paltó o tu corbata que te va a determinar como un gran hombre de Dios. No, mi hermano. Es tu carácter, es la vida en el Espíritu, es la unción del Señor, es tu corazón manso y humilde que se parece con el de Cristo Jesús. ¿Sabe, hermano? Cuando yo tenía 19 años, yo tenía ya 6 años en el Señor, yo comencé a hacer una oración que hasta ahorita yo le pido al Señor eso que les voy a decir. Desde los 19 años yo le pido al Señor en oración: Señor, dame un corazón de un buen pastor. Yo no sabía que yo iba a ser profeta, yo no sabía que iba a ser misionero, no sabía que iba a tener ministerio, no sabía que iba a estar aquí en Brasil, pero yo comencé a pedir al Señor un corazón de un buen pastor. Porque yo vi que cuando Jesús hablaba, las cosas mudaban, las cosas cambiaban, porque Él era diferente. Dice la Biblia que Jesús hablaba diferente. Él no hablaba como los fariseos. Jesús no enseñaba como los hipócritas. Jesús no enseñaba como los maestros de la ley. Jesús hablaba como alguien que tenía autoridad. Jesús enseñaba como alguien que tenía moral. Jesús tenía moral. Jesús tenía autoridad en lo que hablaba. Jesús vivía lo que hablaba. Pero lo que más me marcó la diferencia es que dice: porque Él era manso y humilde de corazón. O sea, la mansedumbre y la humildad de tu corazón, aleluya, es lo que va a determinar, aleluya, el poder y la unción, tu carácter delante de las personas. El milagro va a ocurrir en las personas. Pero si tienes un corazón orgulloso, un corazón religioso, un corazón que te gusta cuestionar y buscar las 5 patas al gato en todas las cosas de tu hermano o de la iglesia o de X iglesia, hermano, para. Como dice la palabra, te voy a dar una palabra en el nombre de Jesús: puesto los ojos en Cristo Jesús, puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de tu fe. Hermano, para de ridiculeces, enfócate en las cosas del cielo. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ya tú estás muerto. Si tú estás muerto para el mundo, entonces no te comportes como un cristiano, como un mundano.
Compórtate como un cristiano, como alguien que quiere demostrar a Cristo, como alguien que es un discípulo, que es un íntimo de Cristo. Entonces, hermano, deja ese falso evangelio. Para de vivir ese falso evangelio vaciado en ropas, en vestiduras, en cosas exteriores. Vive el evangelio vaciado en tus vestiduras espirituales que nadie puede ver, solamente Dios. Porque mucha gente se viste como evangélico, predica como evangélico, habla como evangélico, está en la iglesia cantando con el micrófono en la mano, en el púlpito, como un grande líder, como un grande ministro de Dios, pero delante de Dios no es nada, no es nadie. En el cielo nadie lo conoce, en la eternidad nadie sabe quién es. Aquí en la tierra todo el mundo te conoce, en tu barrio, en tu ciudad, en tu estado, en Venezuela, aquí en Brasil, en todas partes, en los 5 continentes. Quizás tu nombre es conocido, en todas las redes sociales tú eres conocido. Pero lo importante no es eso, lo más importante es que si Cristo Jesús te conoce, si el Padre te conoce, eso es lo más importante. Tú puedes estar bombando ahorita, tu ministerio puede estar bombando, conocido en todas partes, honrado por los hombres por todas partes. Gloria a Dios, entre aspas. Pero si en el cielo tú no eres conocido, si Cristo Jesús no te conoce, aquí en la tierra tú eres el gran hombre de Dios, pero en el cielo no eres nadie. Porque tu corazón no es manso, tu corazón no es humilde, tú no amas al prójimo, tú estás condenando y criticando a aquel que Dios no te mandó a criticar. O sea, Dios no me mandó a criticar al mundo. Dios me mandó a buscar al que está perdido en el mundo. Dios me mandó a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Para de entrar en conversaciones ridículas. Para de meterte en camisas de 11 varas que tú no dominas. Vive el evangelio simple y sencillo. Vive el evangelio de Cristo Jesús. Vive la palabra del Señor. Vive lo que tú predicas. Vívelo en tu casa, con tu esposa, con tu hijo. Vívelo en el baño, cuando nadie te ve. Busca el poder, busca la autoridad, busca la moral, busca el carácter de Cristo dentro de tu vida. Demuestra a Cristo con tu vida, que la gente vea que Cristo está en ti, no por lo que tú hablas, no por lo que tú eres. Que aunque tú no digas nada, aunque tú seas mudo, pero que Cristo esté en tu vida, aleluya. Que tu testimonio, que tu esencia, que Cristo Jesús en tu vida hable y grite más alto que las 1000 palabras que tú puedes hablar en lengua o que las 1000 profecías que tú puedas profetizar. Tu carácter habla más alto, o debería, mi carácter como cristiano debe de hablar más alto, debe de ser más conocido que lo que yo hablo. Por eso que Cristo Jesús comenzó, por eso que yo comencé esa palabra con ¿qué es lo que dice la gente de ti? ¿Qué es lo que dicen los íntimos de ti? Entonces, mi hermano, a mí no me importa lo que tú digas. Me disculpa que parece que yo estoy siendo bruto y grosero. No. Estoy siendo bien sincero con el amor del Señor en mi corazón. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son un solo Dios. El Eterno, Adonai, el Shaddai. Ese es mi Dios, el Todopoderoso. Jehová de los ejércitos. Amén. Él me conoce mejor que yo y mejor que tú. Él sabe lo que yo he vivido mejor que yo y mejor que tú. Amén. Dios te conoce perfectamente más que yo. Pero como yo no te conozco, yo no puedo hablar mal de ti. Y si así te conociera, tampoco eso me da autoridad ni derecho de hablar mal, porque Dios me mandó a amarte. Dios me mandó a amar a mi prójimo como a mí mismo. Aquello que yo quiero para mí es lo que yo quiero para ti. Las experiencias que yo he vivido con Dios las quiero para ti en el nombre de Jesús, y que vengan con una unción doble sobre tu vida. Lo que yo he experimentado en el Señor, lo sobrenatural de Dios, lo que yo he vivido, lo que yo experimento y lo he experimentado, lo deseo en el nombre de Cristo, con el temor del Señor y con todo mi amor en mi corazón. Lo deseo para tu vida, para tu ministerio, para tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Y espero que tú también comiences a orar al Señor y pedirle a Dios: Señor, dame un corazón manso y humilde. Enséñame a ser un ministro, un hijo, un discípulo manso y humilde, un hombre de carácter de Dios, un hombre que refleje a Cristo, un hombre que algún día llegue a hablar como el apóstol Pablo. Aleluya. Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Amén.
Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, esa palabra es para ti, pero también es primeramente para mí. Esta palabra es para ti, pero para mí es primeramente esa palabra. Pero ¿sabes? Dios colocó ese pensamiento en mi cabeza para hablarte a ti esas cosas. Porque hay una necesidad hoy en día, hermanos, de la iglesia ser discipulada. La iglesia se está perdiendo. La iglesia está queriendo imitar al mundo. La iglesia está queriendo hacer las cosas como el mundo las hace. La iglesia está queriendo agarrar en prestado las cosas del mundo. La iglesia está queriendo hacer como el mundo hace. La iglesia no está buscando ser guiado por el Espíritu Santo. La iglesia no quiere ser guiada más por el Espíritu Santo. Porque si tú estás criticando, si estás murmurando, si estás hablando mal de mí o de fulano, si estás emitiendo algún comentario que tú no sabes nada de la persona, tú estás pecando. Y si Cristo viene, tú te quedas. Y si tú mueres así en esa condición, vas para el infierno. En el nombre de Jesús, arrepiéntete y conviértete en el nombre de Jesús. Sea un cristiano de verdad. Dios no te mandó a criticar a tu prójimo. Dios no te mandó a condenar a tu prójimo. Dios te mandó a amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, haz también con ellos en el nombre de Jesús. No es la voluntad de Dios que tú estés criticando a aquel que no comparte tu fe. No es la voluntad del Espíritu Santo que tú condenes a aquel que no es de tu misma denominación. Ama. Y si no has vivido las experiencias sobrenaturales que otros han vivido, entonces no las critiques. No peques contra el Espíritu Santo. Recuerda que si tú pecas, que si tú criticas algo que el Espíritu Santo dijo o está haciendo, no tienes perdón ni ahorita ni nunca jamás. Déjame recordarte la palabra en el nombre de Jesús. Ahora aquí, en el libro de Romanos, para cerrar, Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, los últimos dos versículos. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión el que lo es exteriormente en la carne. Versículo 29. Pero es judío el que lo es interiormente, y circuncisión, aleluya, es la que es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no proviene de los hombres, sino del Señor. O sea, la honra no proviene de los hombres, sino del Señor. Entonces, hermano, esto es para el pueblo de Dios. Esto es para el pueblo cristiano. No es evangélico, no es cristiano aquel que solamente lo es exteriormente, con ropa, lo que habla, no. Es evangélico, es hijo de Dios, aquel que es circuncidado en su corazón de verdad, íntimamente, aquel que nació de nuevo realmente de verdad, aquel que da fruto del Espíritu, aquel que habla las cosas que el Espíritu Santo, aleluya, está hablando, aquel que habla como Cristo, aquel que refleja a Cristo, aquel que ama, aquel que no es hipócrita, aquel que es de verdad. Amén. Sino que es cristiano, yo lo voy a decir así, más es judío el que no lo es interiormente. O sea, pero es judío el que lo es en su interior. O sea, es cristiano aquel que es interiormente en su corazón. O sea, Jesús no está preocupado. Hermano, déjame decirte algo. Jesús no está preocupado en el evangelio exterior que tú has querido demostrar. Jesús no está preocupado en que si tú te vistes como evangélico o no. Jesús no está preocupado en que si tú te vistes como un pentecostal o no. Él no está preocupado con un evangelio exterior, mi hermano. Tú eres cristiano cuando lo eres interiormente. Cuando tu corazón ha sido circuncidado de toda carnalidad, de toda hipocresía, de toda religiosidad, de toda crítica, de toda murmuración, de todo chisme, de todo orgullo y soberbia. Y sabe, el orgullo más peligroso que existe es el orgullo religioso, que traspasa los cielos. Es judío el que no, pero es judío el que lo es interiormente, y circuncidado el que es de corazón, en el espíritu y no en la letra. O sea, no es solamente letra. No es solamente letra. Eso hay que leer la Biblia, hermano. Los masónicos, los satánicos leen la Biblia. Los testigos de Jehová leen la Biblia. Los adventistas leen la Biblia. Mucha gente lee la Biblia.
Los abogados leen la Biblia. Entonces ellos son salvos porque leen la Biblia. La letra mata, recuerden. Son personas que, porque leen la Biblia, porque son tremendos teólogos en la letra, y buscan la honra por causa de eso, y quieren mérito por causa de eso. Pero delante de Dios, la honra que Dios te va a dar, la honra que tú estás buscando no es de los hombres, es de Dios. Quien debe de honrarte no son los hombres, es el Señor. Es como yo le dije a un hermano, a un hermano, no pienses que porque todo está yendo bien, no pienses que porque todo te está yendo bien es porque Dios está contigo. No, algo está errado. Porque si no, el apóstol Pablo nunca hubiera tenido naufragio, nunca lo hubieran apedreado, nunca lo hubieran chicoteado, nunca hubiera ido preso, nunca lo hubiera mordido una culebra. O sea, pero fue un hombre que reflejó a Cristo aquí en la tierra, y fue el hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo, que hizo cosas más que los otros apóstoles. Gloria a Dios. Entonces yo no creo en ese evangelio que algo te pasa porque estás en pecado, porque algo te está yendo todo mal, porque no eres rico, porque estás en pecado, algo errado está en tu vida. No, mi hermano, en el mundo tendremos aflicciones. Dios no me mandó a mí a ser millonario, y no existe ese llamado en ninguna parte de la Biblia, no existe ese llamado. Dios me mandó a ser próspero en el Espíritu, a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Es a eso que Dios me mandó, a crecer, a ser próspero en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Y dice que Cristo Jesús nos bendijo con todo tipo de bendiciones en las regiones espirituales en Cristo Jesús. Aleluya. Yo creo en esa prosperidad. Pero si Dios quiere bendecirme materialmente, amén, que así sea. Que así sea. Porque hay también cristianos que son ricos y millonarios. Hay cristianos, no quiere decir que porque yo sea millonario también estoy en pecado. No, hay hombres de Dios que tienen riqueza, que tienen recursos y que bendicen la obra del Señor. Amén. Pero el evangelio no es exterior, no son cosas materiales, no es letra, no es ropa, no es cabello. El evangelio es una vida en el Espíritu. Romanos 8:14 dice así: aquellos que son guiados, aleluya, disculpen, aquellos que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. En el reino de los cielos no entran evangélicos, no entran pentecostales, no entran bautistas, no entran presbiterianos, no entran wesleyanos. No, en el reino de los cielos entran los hijos de Dios que Cristo Jesús quiere. La verdadera iglesia del Señor son los hijos de Dios. Amén. Entonces, compórtate como un hombre y como un hijo de Dios. Vive el evangelio en lo íntimo de tu corazón y que eso se vea por fuera. No seas al contrario, no vivas un evangelio exterior y en lo interior, y interiormente está todo lleno de tinieblas, de pecado, de inmundicia. Amén. Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Buenas noches, me despido. Quien les habló y quien hoy estuvo compartiendo la palabra, misionero y profeta César Augusto Machado Figuera, desde aquí de Brasil, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, saludos, bendiciones a todos mis hermanos y amigos allá en Venezuela, a los que están aquí en Brasil también. Compartan esta palabra, compartan este video. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesús. Viva la palabra del Señor, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y sobre todo, hermano, sea íntimo de Cristo. ¿Cómo? Sea íntimo del Espíritu Santo. Vive en el Espíritu. Conoce y respeta esa persona que vive dentro de mí y dentro de ti. Respeta a Dios que está dentro de ti. Amén. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haz solamente lo que Dios te manda. Habla lo que Él te manda. Lo que Él no te manda, no lo hables para que no peques. Amén. En el nombre de Jesús.